Más vale, o sea, si hay que puede que estudiar raro y que lo duerme, y mismo que dijo, la abogada, lo mejor es un poco privado. Claro. El problema de este tipo de herencia es que se paga mucho cariño. Pero es que la próxima, bueno, hay que dar también por el país. Me parece que las partidas de un terreno, no puede ser amigo. Entonces, un hombre, también, y yo puedo vivir acá, ya que siempre hay que buscar el poder. Cuando regresa, miren, puede hacer unos
Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de actualización internacional en etología equina, corrección de conductas inadecuadas en caballos, a cargo por la médico veterinaria Paola Rocío Álvarez. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que la médico veterinaria solicite su participación. Cualquier duda o consulta se realizará al finalizar la ponencia. Si tienen alguna duda o consulta respectiva para el material, la clase grabada o el certificado, estamos dejando el contacto en el chat. Doctora Paula, muy buenas noches. Le doy el pase. Puede presentar. Hola, buenas noches. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Díganme si se ve bien, por las dudas. Sí, médico veterinaria, sí se logra visualizar, solamente su voz no se le escucha muy claro. A ver, ahora me escuchan mejor. Si pudiera hablar un poquito más fuerte, quedaría perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. Hoy conmigo van a tener la charla de etología equina. Van a ver que en realidad al final voy a hacer un par de menciones respecto de esto de corrección de conductas inadecuadas o más orientado quizás a algunas estereotipias. Después vamos a hacer igualmente una clasificación de conductas que son consideradas anormales, por lo menos en el caso particular de los equinos. Dentro de lo que va a ser la charla vamos a ver una parte, digamos, introductoria, ¿sí? En donde vamos a tratar de hacer una definición de esta área en particular de la biología, que va a ser precisamente la etología. Le vamos a dar un marco teórico, les voy a presentar en realidad los tres representantes, si se quieren, más importantes, eh, o los padres, de algún modo, de la etología. Y entonces vamos a tener que hablar un poquitito de historia, así como para que se, por lo menos pueda referenciar a quiénes nos estamos refiriendo. Después vamos a hacer un par de aclaraciones respecto de la conducta en particular. Las 4T, que no sé si alguien las conoce, pero son las 4 preguntas de Tinbergen, ¿sí? Que son las que tratan de explicar en realidad cada conducta. El concepto de Umwelt, que no sé si alguna vez también lo habrán escuchado, o de Gestalt, y los sentidos precisamente en el caso particular del equino. Los componentes de la conducta, el etograma, ¿sí? Que nosotros lo utilizamos como precisamente instrumento para poder identificar algunas pautas. Y por último vamos a ver esto que les decía de algunas conductas consideradas como anormales y un criterio, si se quiere, mínimamente de, digamos, de cómo poder llegar a trabajar sobre ellas, que se hacía antes, que quizás no está tan recomendado si no piensan los estándares hoy de bienestar animal, y qué es lo que se podría llegar quizás a intentar hacer. Entonces, para empezar vamos a hablar un poquito de qué es lo que quiere decir cuando hablamos de etología, ¿sí? Tiene múltiples definiciones. Por un lado deberíamos de pensar en esto, en qué implica el estudio objetivo, en realidad científico, del comportamiento. Esa es por lo menos una de las definiciones que fue acuñada por Tinbergen, que va a ser uno de nuestros padres, digamos, de la etología, ¿sí? Es, digamos, un modo sencillo de poder caracterizar a la etología, va a ser el estudio precisamente biológico del comportamiento. Esta, digamos, disciplina lo que tiende a hacer es distinguirse en realidad por un fenómeno que tiende a ser siempre observable. ¿Cuál es? El comportamiento en sí, que son los cambios básicamente de postura y posición de ese animal, ¿sí?
y por un tipo de abordaje particular que va a ser un método de estudio, en nuestro caso va a ser el método biológico, en donde vamos a estar aplicando en realidad un método científico para poder llegar a comprobarlo. Cuando les hablaba de ver un poquito del marco teórico, vamos a ver que en realidad muchas de las conductas que nosotros estudiamos tienen su fundamento en realidad en lo que conocemos, en lo que habrán visto inclusive en la primaria, de hecho, cuando habrán visto ciencias naturales o biología, que es la teoría de la evolución, ¿sí? La cual estuvo principalmente fundada por Charles Darwin. Después podemos ver que hay algunas modificaciones de la misma. Este era un naturalista británico, el cual precisamente se refirió al origen de la diversidad de la vida y el rol de la selección natural. Este fue uno de sus aportes, digamos, más importantes y sobre los cuales nosotros nos vamos a basar básicamente cuando estemos hablando todo el tiempo de comportamiento. Esta teoría de selección natural tenía tres grandes pilares, ¿sí? Por un lado, el transformismo, la diversificación y adaptación a la vida y precisamente la selección natural, ¿sí? No me voy a meter mucho en este tema porque si no, no vamos a llegar, digamos, con la parte final, que es lo que más me interesa de las conductas, pero aunque sea quiero que tengan mención de algunas cositas, ¿sí? Dentro de lo que nosotros considerábamos como padres de la etología, hablamos precisamente de Konrad Lorenz. Acá lo mismo. Él, digamos, tuvo una de sus presentaciones que fue quizás una de las más importantes para nosotros, o a las que recurrimos, de hecho, cuando hablamos de imprinting, en el caso de los potrillos, ¿sí? Que precisamente es el principio de la impronta, y es quien hizo todo el abordaje para poder describir lo que hoy conocemos como comportamiento instintivo, ¿sí? Que después vamos a ver en particular qué es el instinto. Este mismo, o sea, Konrad Lorenz, en su momento también llegó a relacionarse con el otro padre de la etología para nosotros, que fue Nicolás Tinbergen, ¿sí? En el caso particular de Nicolás Tinbergen, este lo que tuvo es que fue quien se encargó de formular las 4T o las 4 preguntas, que son las que nos van a ayudar en realidad a, digamos, poder definir qué es lo que necesita o a qué responde en realidad cada conducta, ¿sí? O sea, sobre cada comportamiento nosotros podríamos realizarnos estas preguntas y de ese modo tratar de, digamos, de saber por qué se suceden. En el caso particular de las conductas tenemos que tener en cuenta que son en realidad modos que tiene un organismo precisamente de poder realizar sus funciones vitales y de responder ante ciertos estímulos, ¿sí? Tenemos dos tipos de conductas, las conductas por lo general instintivas y las adquiridas, ¿sí? Estas conductas a su vez siempre están mediadas por factores internos, o sea que son percibidos por ese animal, ¿sí? Que pueden ser mecanismos, o sea, pueden ser mecanismos fisiológicos en su mayoría, y por factores externos. Y esto tiene que ver con el recorte, y el recorte acá se refiere a lo que el animal por lo menos ve o percibe, digamos, en ese momento, ¿sí? Como la imagen que ese animal puede llegar a estar visualizando, y el entorno, en realidad esos factores externos conforman el entorno o el medio ambiente donde este animal se desenvuelve, ¿sí? Piensen que la mayoría de los trastornos que nosotros tenemos de conductas en realidad obedecen por lo general a alguna dificultad que tiene ese animal para poder acoplarse o adaptarse a las condiciones que le ofrece ese ambiente. Entonces, cuando nosotros, por un lado, hablamos de instinto, ¿sí? Acá sabemos que tiene algunas características particulares respecto de que los instintos comprenden actividades que son congénitas, que son adaptativas y que son coordinadas, que tienen relativa complejidad, que involucran el comportamiento del organismo como un todo. No son características de un individuo como tal, ¿sí? Pero sí son desarrolladas de manera similar por todos los miembros del grupo, y por lo general, digamos, se dan en ciertas circunstancias con una frecuente recurrencia y son esenciales, ¿sí? Para la supervivencia, sobre todo, de ese animal
O si uno quiere referirse a esto, a que, digamos, las realizan de modo similar todos los miembros del grupo, bueno, son esenciales para la supervivencia, por ejemplo, en este caso particular de una especie, y podríamos referirnos incluso a veces hasta de una raza, si se quiere en particular. Cuando nosotros hablamos del modelo psicohidráulico de Konrad Lorenz, ¿sí? Es precisamente, digamos, si se quiere, un mecanismo, un método que él encontró para poder explicar cómo se desencadenan algunas conductas, ¿sí? Y para este modelo, lo que uno debería de hacer es tratar de poder identificar cuáles son aquellas pautas fijas de acción, o sea, comportamientos que se dan siempre con la misma estructura o de un modo que suele ser muy similar. Estas pautas usualmente van a responder a ciertos estímulos que uno los denomina como, digamos, estímulos llave o estímulos que van a ser desencadenantes. Estos siempre tienden a operar sobre determinados tipos de mecanismos que son los llamados mecanismos desencadenantes innatos, ¿sí? Los cuales usualmente una vez que se activan van a ser los responsables de disparar la actividad nerviosa que va a dar como resultado una pauta fija de acción, ¿sí? Este modelo usualmente lo que hace es inclusive agregar, digamos, algunos disparos o algunas conductas que se llaman conductas que son desencadenadas o que son disparadas al vacío, ¿sí? O sea que por más que no esté el estímulo desencadenante, lo que sea que genere que el animal responda de un determinado modo, la conducta se da igual, ¿sí? Usualmente esto tiene que ver con que pasado un periodo determinado de tiempo, el comportamiento, ¿sí?, tiene que tratar de ser consumado, o sea, tiene que tratar de ser llevado adelante. Para que se entienda, por ejemplo, si uno lo piensa dentro de las especies que nosotros conocemos, ¿a qué me estoy refiriendo? Al gatito que, digamos, que juega a cazar, ¿sí? En principio, si uno le pone, por ejemplo, una ratita, y son eventos ocasionales, tiene su instinto de caza y el gatito tiende a querer cazar precisamente la rata. Pasado, digamos, un tiempo, a veces ellos no tienen, o nosotros lo que hacemos es cuando los tenemos como mascotas, digamos, incorporados en casa, quizás ya pierden un poco esa posibilidad de poder demostrar su instinto cazador, pero ese está presente. Y nosotros, para imitar, por ejemplo, para facilitar esas conductas, ¿qué hacemos? Compramos esos juguetes que tienen el hilito con algún objeto que a ellos les parezca un objeto presa, ¿sí? Entonces, el animal de ese modo también puede desencadenar ante el estímulo, que en este caso ya no es un animal de verdad, un animal vivo, digamos, con quien jugar, y pasa a ser, aunque sea un objeto de juguete, el animal puede desencadenar igual la conducta de caza. Y en otros casos, el instinto es tan marcado en algunas especies, y en el caso particular, por ejemplo, cuando uno lo piensa en esto de los gatos con su instinto, digamos, de caza, ¿sí? Y uso este ejemplo porque es digamos, uno de los más sencillos, uno puede ver que ellos desencadenan inclusive a veces la pauta, por más de que no tengan ni siquiera un objeto real que cazar, ¿sí? Y usualmente lo que uno termina viendo es, a veces lo que vemos es el juego, o que hacen disparos al vacío, quizás no tienen nada delante y el gato juega igual a querer cazar. O hay otro ejemplo, por ejemplo, digamos, con sapos, eh, que en principio podían cazar, ellos también, o sea, podían sacar su lengua y captar, digamos, insectos. Después se demostró inclusive que podían desencadenar la misma conducta cuando le ponían imágenes adelante que tenían una forma parecida, aunque sea a una mosca, que era lo que ellos cazaban, y el animal tendía a hacer la conducta de sacar la lengua para intentar cazarla, ¿sí? O sea, muchas veces los animales van a tener la tendencia a sostener precisamente esas conductas que, si se preservaron, es porque son fundamentales para la vida del animal, pero tenemos que tener en cuenta que hoy nosotros hacemos adaptaciones precisamente porque les damos una vida muchas veces en cautiverio con determinadas condiciones, que terminan haciendo que conductas que para ellos son normales y constitutivas no puedan ser desencadenadas ya de un modo normal. Ahora, cuando hablamos de las 4T,
¿sí? Las 4T dijimos que iban a ser las preguntas que podían llegar a facilitar, digamos, cómo explicar el por qué se da una conducta determinada, ¿sí? Estas preguntas son, ¿por qué suceden en términos de filogenia? ¿Por qué suceden en términos de ontogenia? Ahora vamos a ver qué quiere decir cada uno igualmente. ¿Por qué sucede en términos de mecanismos de regulación? ¿Y qué efectos tienen precisamente estas conductas para la supervivencia y la reproducción? O sea, si se conservaron usualmente es porque tienen una utilidad. Entonces, si hablamos de la primera, ¿sí? Que tenía que ver con qué sucede en términos, digamos, de filogenia, fíjense que acá la escala temporal que nosotros estamos buscando busca su base precisamente en el proceso evolutivo de la especie, ¿sí? O sea, de qué manera, acá lo que hacemos es tratar de responder de qué manera surgió lo que nosotros hoy estamos viendo, ¿sí? O sea, de qué modo se seleccionó inclusive esa conducta o dónde se creó el nicho para que la misma se mantenga en el tiempo. Cuando hablamos de, digamos, por qué sucede en términos, pero ahora de ontogenia, acá la escala temporal se empieza a acotar. Y es la vida directamente, o sea, el periodo de desencadenamiento va a ser el lapso de lo que dure la vida, digamos, de ese animal. Entonces, esta pregunta lo que hace es responder a cómo aparece, se desarrolla y establece una conducta. O sea, en qué momento de la vida en particular, por ejemplo, muchas conductas que quizás originalmente uno las ve, por ejemplo, como juego en un animal, lo preparan en la vida como juego y en la etapa juvenil, usualmente de un animal, lo preparan para la vida adulta, en realidad, para poder afrontar, por ejemplo, los conflictos, ¿sí? O para tener conductas usualmente de, digamos, que incluyan, por ejemplo, alguna pelea, ¿sí? La otra pregunta que tenemos es, digamos, ¿qué sucede respecto de los mecanismos de regulación? O sea, ¿qué es lo que genera internamente como para que esa conducta se termine desencadenando? ¿Sí? Por eso habla del flujo de información que es causa inmediata de lo que vemos. O sea, de qué modo, por ejemplo, ese animal lo percibe, esa información se procesa y desencadena una respuesta. Y acá fíjense que la escala temporal es limitada, o sea, es lo que dura esa respuesta, ¿sí? O sea, el lapso de tiempo acá es muy cortito. Y por último es, bueno, nosotros dijimos, digamos, qué finalidad tiene el conservar una conducta para lo que implica la reproducción y la supervivencia de ese animal. Y acá, si uno lo piensa en la escala temporal que abarca esta pregunta, yo pongo mixta porque en realidad tiene que ver con que evolutivamente se conservó probablemente porque sea útil para que ese animal esto sobreviva y se reproduzca, pero también tiene su segunda, digamos, lo pongo como mixta porque se relaciona inclusive con la ontogenia, o sea, con el periodo de vida de ese animal, ¿sí? O sea, ¿qué efectos observables puedo llegar a ver yo? ¿Qué efectos, digamos, del proceso observado entonces van a contribuir con la supervivencia o la reproducción o con que se perpetúe básicamente ese individuo en particular? Otro autor, por ejemplo, si nosotros hablamos en principio con Konrad Lorenz, veíamos la parte de instinto, con Nicolás Tinbergen las preguntas que me ayudan a responder el por qué se sucede básicamente, digamos, una conducta, y otro modo a veces de poder, digamos, responder o empezar a hacer un abordaje de por qué estamos viendo, valga la redundancia, lo que estamos viendo, tiene que ver, por ejemplo, con digamos, un abordaje diferente que hace otro autor, ¿sí? Que fue Lennart. Este utilizaba en realidad las 4 preguntas de Nielsen. Este lo que hacía era preguntarse, ¿qué sucede? O sea, tratar de hacer una descripción de esa conducta, cómo sucede, qué patrones motores. Recuerden que si yo hablo de comportamiento, estoy hablando en realidad también de esto, de cambios de postura y posición, ¿sí? ¿Cuándo sucede? O sea, si hay, digamos, algún factor desencadenante, llámese, por ejemplo, si es una conducta que se da, digamos, de modo social, si tiene algún desencadenante ante la presencia de un individuo en particular, si se da en un momento particular del día, a eso se refiere con componente temporal.
¿Por qué? O sea, si existe algún tipo de motivación, ¿sí? Y de adaptación, sobre todo ecológica, de ese comportamiento. Lo de motivación igualmente lo vamos a ver básicamente un montón, o sea, hay conductas que tienen, o les diría la mayoría, tienen una finalidad, ¿sí? Y nosotros a eso es a lo que estamos haciendo referencia cuando estamos hablando de motivación. Cuando hablamos de Umwelt y los sentidos, ¿sí? Este sí es un tema un poquitito, digamos, más complejo, a mí me encanta en realidad, pero acá tiene que ver, por un lado, con los sentidos, lo que todos conocemos, ¿sí? Que vamos a ver apenas un poquitito, digamos, de cada uno en el caso particular del equino, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta que la Umwelt, ese nombre tan raro, digamos, que le ponemos, hace referencia al mundo sensorial y perceptual propio. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo que yo veo como humana, básicamente, no es lo mismo que lo que el caballo ve, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una gran tendencia a tratar de explicar muchas veces conductas desde el punto de vista nuestro, ¿sí? Y no siempre ese es el correcto, precisamente por esto, porque las Umwelt no son traspolables. Yo no puedo ver lo que el caballo ve, ¿sí? Entonces, existe muchas veces el fenómeno de siempre me confundo acá, antropomorfización, ahí está, ¿sí? Eh, que tiene que ver con que nosotros humanizamos muchas conductas de las que, digamos, que vemos en los animales, ¿sí? Y tratamos de darles una explicación, pero desde nuestro punto de vista o desde nuestro campo perceptivo, ¿sí? Entonces nosotros por lo general tendemos a tratar de explicar lo que vemos de la misma manera que lo haríamos si nosotros lo protagonizáramos. Y eso en realidad es lo que está mal, ¿sí? Porque la Umwelt tiene como particularidades precisamente que es especie individuo específica, ¿sí? Y que el sustrato del que se vale precisamente esta percepción, si se quiere, del mundo, tiene que ver con los sentidos. Y lo mismo, son muy particulares para cada una de las especies, ¿sí? Tienen más o menos desarrollados los sentidos en función de, digamos, las diferentes capacidades que tienen y el modo que tienen ellos de percibir, si se quiere, el mundo, ¿sí? Y el mundo en realidad visto nuevamente en lo que nosotros decimos recorte, la imagen que ellos tienen de ese mundo, de ese medio ambiente, ¿sí? De ese entorno en ese momento. Para esto, ¿sí? Si nosotros hablamos de Umwelt, ¿sí? Nos va a pasar que en realidad los individuos lo que tienen son diferentes modalidades, digamos, sensoriales de poder percibir entonces ese entorno, ¿sí? Esto implica que los individuos cuenten con mecanorreceptores, por ejemplo, que les van a facilitar la percepción del tacto y de la presión, mecanorreceptores que son propioceptivos, o sea, que son internos, y que lo que hacen es ubicar básicamente en tiempo y espacio, ¿sí? Que permiten, por ejemplo, tener idea de si alguna estructura se está estirando, en qué posición, por ejemplo, está ubicada. Hay mecanorreceptores que son intersticiales, que tienen que ver con el equilibrio, y otros detectores en realidad de peso o de movimiento. Otros mecanorreceptores que lo que hacen es percibir vibraciones, ¿sí? Y acá, por ejemplo, colabora el oído. También existen lo que son fotorreceptores, que los vamos a tener en el sentido de la visión y la detección de la luz. Termorreceptores, que se van a dar cuenta en realidad o colaboran en la percepción del calor y de la luz infrarroja para ellos. Electroreceptores, que son en realidad sentidos muchas veces de corrientes, si se quiere, eléctricas. Magnetorreceptores, ¿sí? Que lo que hacen es percibir campos magnéticos. Y quimioreceptores, que están colaborando en el sentido del gusto y el tacto, ¿sí? En el caso del caballo, nosotros vamos a encontrar más desarrollados unos, ¿sí? Y probablemente en otros no tengamos prácticamente, eh, digamos, funciones que nosotros podamos llegar a percibir, ¿sí? Cada uno igualmente de estos sistemas, o sea, tanto de los mecanorreceptores como los fotorreceptores, los termorreceptores y los quimioreceptores, que son los que más vamos a utilizar porque nos están hablando de tacto, sobre todo de visión,
El de termorreceptor también, ¿sí? De algún modo muchas veces ese calor lo vamos a percibir a través del tacto, ¿sí? Los quimiorreceptores, sobre todo por su participación en lo que es el gusto y el olfato, ¿sí? Y en el caso del oído, bueno, entran dentro de lo que son mecanorreceptores vibracionales, esos van a estar ampliamente desarrollados, por lo menos en el caso particular del equino. Inclusive estos, digamos, receptores están dotados de algunos atributos, ¿sí? Que tienen que ver con la sensibilidad, o sea, la capacidad del sentido precisamente de detectar para un determinado estímulo la presencia o ausencia de este, la capacidad de localizar inclusive la fuente del estímulo, o sea, de poder ubicar el objeto desde donde proviene la energía que está activando ese receptor en particular, y la discriminación de patrones se llama, que es lo que en realidad está dando cuenta de tiempo y espacio, ¿sí? O sea, de poder localizar realmente desde dónde está viniendo. Yo sé que suena súper complejo, pero son nociones en realidad muy generales de lo que uno debería de tener en cuenta cuando uno piensa en, bueno, cómo empezamos con el abordaje del estudio, sobre todo de las conductas en el equino, y encontrar dónde podemos llegar a tener fallas, ¿sí? En el caso particular del sentido de la vista, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que, creo que acá tenía una imagen, ¿sí? El posicionamiento por lo general de los ojos en el equino le va a permitir una vista panorámica, ¿sí? Eh, lo cual para este animal, que es un animal presa, ¿sí? Le confiere también un mecanismo de defensa. La vista inclusive del caballo puede funcionar de dos modos para que se entienda. Puede ser monocular, o sea, implicando que el caballo ve una foto diferente, ¿sí? Con cada ojo, o sea, a cada lado de la cabeza, pero además logran generar una visión binocular. El tema es que tiene un punto ciego, ¿sí? Que sea binocular quiere decir que prácticamente convergen los campos visuales de ambos ojos y que van a estar enfocando entonces el mismo objeto. El caballo lo que tiene es que cuando trata de enfocar no es quizás el mejor, porque tiene que redireccionar el posicionamiento de la cabeza. Cuando él quiere ver, por ejemplo, objetos de cerca, por lo general tiende a bajar la cabeza, ¿sí? Y cuando necesita ver objetos a distancia, necesita colocar la cabeza en una posición más bien horizontal, ¿sí? Cuando yo hablo de los puntos ciegos en el caballo están ubicados justo por delante de la nariz, ¿sí? Y, digamos, en este intento de visión binocular que ellos hacen, el punto, si se quiere, más sensible es bien enfrente de la nariz. Algunos hablan de hasta 1,5 metros por delante de distancia, que es donde más le cuesta enfocar y en donde más va a tender a hacer los movimientos que yo les mencionaba de cabeza, ¿sí? Cuando está sobre todo el objeto cerca o cuando, eh, digamos, prácticamente tiene un objeto debajo de la nariz, el equino demora, ¿sí? Por lo general un poquito hasta que ubica la cabeza y lo puede visualizar. Y el otro punto está justo por detrás, si se quiere, de la nuca a nivel de las patas, ¿sí? Y este es un poquitito más amplio. Siempre cuando uno habla del punto de seguridad, quizás para manejarse con ellos, es tratar de ubicarse a la altura de la paleta o de la escápula del animal. Y ese es el punto que se conoce como punto de balance, ¿sí? Y después lo que nosotros tenemos son, digamos, distancias para que ellos nos puedan visualizar, que también conforman parte precisamente de lo que es el espacio físico que el animal ocupa, el espacio físico, si se quiere, personal, digamos, de él, y inclusive el espacio de seguridad o la distancia de seguridad, que implica también la distancia de huida, o sea, en qué punto vamos a notar que el equino inclusive empieza a alejarse, y es cuando nosotros precisamente invadimos eh, esta distancia, digamos, de huida, ¿sí? Respecto del oído en particular, lo que tienen es que tienen un oído altamente desarrollado, ¿sí? Las orejas se pueden mover, piénsenlo, casi 180 grados, ¿sí? Las pueden mover de modo, digamos, separado, o sea, pueden ubicar una o la otra, ¿sí? Eh, También los movimientos de las orejas muchas veces hablan de, digamos, conductas protectivas. A veces lo podemos ver asociado a algunas conductas
en realidad que acompañan a situaciones de miedo o a situaciones de amenaza. En otras tienen que ver con que están tratando de ubicar desde dónde vienen los sonidos, ¿sí? Inclusive también está la particularidad de que pueden llegar a responder a sonidos que son sumamente lejanos. Algunos mencionan hasta 3 a 4 kilómetros de distancia, lo cual es un montón, ¿sí? Y a veces, inclusive para concentrarse en un sonido específico y que está muy distante, el equino necesita, por lo general, girar, inclusive no solo posicionar las orejas, sino que tienden a veces hasta a girar el cuerpo en esa dirección. Esto tiene que ver con lo que algunos autores mencionan supuestamente como, digamos, rebote escapular. Lo que hacen al reubicar el cuerpo y no solo el posicionamiento de las orejas, ¿sí? Cuando uno a veces observa movimientos repentinos, o sea, habría que ver si los podemos asociar a algo así. Movimientos repentinos del animal, si estamos escuchando algún sonido nosotros muy lejano, ellos tienden no solo a posicionar la oreja, sino muchas veces el cuerpo, y se da lo que se llama rebote escapular. Supuestamente ese sonido rebota contra, o las vibraciones, digamos, que son captadas por esas ondas sonoras precisamente, rebotan en la zona escapular, ¿sí? Y de ese modo ascienden y tienen un efecto de amplificación que puede ser más audible para ellos, ¿sí? Suena rarísimo, pero bueno, algunos animales, por ejemplo, habría que observar esto. Si ustedes notan que se mueve de repente, sí puede llegar a obedecer a, digamos, algún estilo de, digamos, de intento de ese animal de captar algún sonido más lejano. En el caso del tacto, también son sumamente sensibles. No son tan del contacto, uno tiende a acariciarlos, más bien pensando en, digamos, en un tacto fino. Si bien ellos tienen una piel muy fina, de hecho tienen una epidermis que es más delgada que la nuestra, o sea, tienen una capacidad precisamente de sentir el contacto muy alto, pero entre ellos no son del estilo de, me refiero a como nosotros premiamos a veces acariciando lo suave, ¿sí? Eh, su contacto es mucho más, por lo general es mucho más intenso. Entonces, eh, en ellos las sensaciones, digamos, táctiles las vamos a estar asociando por lo general a mecanorreceptores, que era lo que habíamos nombrado antes. La sensibilidad del tacto también varía según las diferentes partes del cuerpo. Usualmente las más sensibles tienden a ser la zona de la cruz, la zona alrededor de la boca y de los flancos, ¿sí? Eh, Uno debería tener muy en cuenta esto precisamente porque son zonas que uno trabaja, sobre todo a la hora de tener que domar y entrenar animales, ¿sí? Si pensamos en que llevan un bocado, freno, filete, como lo quieran llamar, y que además les colocamos una montura, entonces son zonas que eh, necesitamos trabajar con mucho cuidado en el caso de la boca y desensibilizar lo más posible, por ejemplo, en la zona de los flancos que tiende a dar costillas, y trabajar muy bien y cuidar, sobre todo resguardar muy bien la zona de la cruz, que es altamente sensible, es la zona donde nosotros tendemos a colocar precisamente la montura, que tiene ciertos parámetros que tienen que ser ajustables para precisamente no generar daño, más que nada porque cuando tenemos algún resentimiento a nivel de esa zona, después es muy difícil quizás reducir la sensibilidad, ¿sí? O revertir las conductas que a veces presentan de aversión o de un aparente, digamos, cosquilleo cuando uno toquetea precisamente esa zona. Ellos para el tacto también utilizan las vibrisas, que son esos pelos finos táctiles, ¿sí? Con eso, inclusive esas vibrisas son capaces de captar vibraciones, eh, con eso pueden medir, por ejemplo, distancias. eh, es muy importante sobre todo que no las corten porque esto implica un mecanismo inclusive de defensa para ellos. Las vamos a tener con mayor abundancia alrededor de la nariz y los labios. Inclusive alrededor de la nariz y los labios también tenemos una alta zona, eh, y acá me refiero a la inervación, ¿sí? O sea, la sensibilidad de esa zona en particular. En el caso del olfato, tenemos que tener en cuenta también que los receptores van a estar distribuidos en esa mucosa nasal, ¿sí? Ellos tienen algunas particularidades, como es el órgano vómero nasal, que lo que hace es
es facilitar la detección de feromonas. Estas feromonas, eh, digamos, las podemos tener, por ejemplo, en la orina o en las heces. Ellos los utilizan como método de identificación. También, por ejemplo, ante olores fuertes nuevos, lo puede realizar tanto el macho como la hembra, el reflejo de Flemen, que es lo que uno ve cuando levantan el labio muchas veces, y yo digo, parece que sonríen y levantan el labio superior, ¿sí? Eh, en algunos casos responde a conductas, por ejemplo, particulares, que tienen que ver con comunicaciones que son intraespecíficas, ¿sí? Y acá me refiero a por la misma especie, y que lo que hacen es detectar estas feromonas, que son productos químicos producidos precisamente por ellos, y que responden a algún tipo de comunicación. Los machos, por ejemplo, de este modo pueden detectar a algún posible adversario, por ejemplo, a veces olfateando la bosta de otros animales, pueden detectar hembras que estén con un ciclo reproductivo activo, o sea, que estén en celo. eh, lo pueden hacer las hembras inclusive muchas veces cuando sienten olores fuertes nuevos, tanto la hembra como el macho, ¿sí? O sea, son conductas que las podemos ver en diferentes momentos. Y en el caso del gusto también es particularmente importante, y sobre todo si pensamos en que ellos contactan mucho con la boca, ¿sí? En esos comportamientos afiliativos, ¿sí? O de cercanía que tienen con sus congéneres, más que nada. Ahora vamos a ver un poquitito de componentes de la conducta. Acá tenemos tres componentes básicamente. Uno que es el fisiológico, que son los mecanismos precisamente de control, todo lo que sea interno, acá me refiero, mecánicos, que son los cambios de postura y posición, que son los que nosotros vamos a poder ver, y algo que tenemos que tener siempre en cuenta, que hay inclusive un componente psicológico, ¿sí? Un componente mental, y está relacionado precisamente a la capacidad que tiene de aprendizaje ese animal, ¿sí? O sea, que cada vez que nosotros veamos una conducta, el componente fisiológico por lo general no lo podemos ver porque es interno. Obedece usualmente a mecanismos ya, digamos que pueden ser neuroendocrinos, ¿sí? Que puede haber una secreción particular, por ejemplo, de una hormona, que puede ser desencadenada ante situaciones de estrés. A eso voy. Nosotros a esa situación en particular, ese componente, no lo vamos a poder ver, pero muchas veces lo podemos por lo menos inferir. Mecánico es el que nosotros visualizamos, ¿sí? Porque lo vamos a estar viendo, por ejemplo, que corre, ¿sí? Y psicológico, que es el componente mental, que este sí es importante que lo tengan en cuenta porque muchas conductas se modelan en función del temperamento de cada animal, ¿sí? Si son animales, digamos, más tímidos o más asustadizos o más miedosos. Después podemos ver diferentes, digamos, traducciones de los comportamientos que pueden ir modelándose inclusive según el temperamento que tenga cada uno. ¿Qué significa la cognición? Yo dije que uno de los componentes era el mental de la conducta y que abarcaba dos cosas, la cognición y el aprendizaje, ¿sí? La cognición precisamente son todos aquellos mecanismos de procesamiento de la información que van a generar la conducta. O sea, cómo y qué piensa este animal, cómo procesa la información, ¿sí? Y cómo vemos nosotros traducido eso después en conductas. Yo pongo naturaleza de las emociones, en realidad, para hacer un poco referencia a que ellos también tienen, ¿sí? Emociones, que tienen de hecho estados emocionales que ahora vamos a ver, aunque sea una definición, que tienen como nosotros días buenos y días malos, que tienen estados de ánimos que pueden ser fluctuantes, ¿sí? Entonces, ellos todo el tiempo están tratando de procesar información para poder adaptarse a ese ambiente. Y eso hace muchas veces que sus conductas inclusive varíen. En el caso particular del aprendizaje, ¿sí? Implica este cambio conductual que se genera por la experiencia individual, ¿sí? Acá es igual, digamos, que para nosotros. Nosotros tenemos muchas conductas que son, a esto nos referimos cuando son conductas adquiridas, o sea que las aprendimos. Y hay diferentes mecanismos de aprendizaje, ¿sí? El adaptativo, por un lado, esto que les decía, el conocimiento adquirido, que muchas veces es por imitación, por ver a otro que lo hace, entonces nosotros intentamos hacerlo. A veces
son aprendizajes condicionados, hay algún estímulo en el medio, por lo general desencadenante. A veces tiene que ver con esto, con la memoria, ¿sí? Nosotros inclusive lo podemos sostener en el tiempo. A veces podemos ver inclusive actuaciones que me permiten inferir que ese animal aprendió algo porque antes no estaba dentro de su repertorio conductual. Este aprendizaje lo que tiene es que tiene, digamos, una escala temporal limitada que básicamente obedece, por eso les pongo, ocurre en la vida del individuo, ¿sí? Porque lo vamos a ver solo durante la ontogenia del mismo, y puede ser modelador, acá me refiero a que muchas veces puede atenuar o frenarse una respuesta, ¿sí? O hacerse cada vez más exacerbada. Y eso sí es importante, sobre todo si lo pensamos en conductas que son las que consideramos como finalmente anormales, ¿sí? Este es uno de los que me parece más, digamos, interesantes dentro de lo que son, digamos, alguno de los modos, si se quiere, de aprendizaje, que está relacionado, y esto capaz ya lo han escuchado, solo que el ejemplo es con perros, ¿sí? Que es el reflejo condicionado de Pavlov, ¿sí? En este caso, digamos, esto sirve y se puede extrapolar a equinos, y de hecho hay estudios, digamos, hechos en donde se ha podido comprobar que este reflejo también existe, digamos, aplicado inclusive a caballos, ¿sí? La experiencia, por ejemplo, de Pavlov consistía en que él utilizaba una campana en su momento para poder llamar a los animales para que coman. Empezó a observar, en realidad, tras sucesivas observaciones, que los animales se salivaban, anticipando precisamente el momento de recibir, si se quiere, digamos, su premio o la comida. Entonces, tras ver, digamos, este fenómeno, y después de algunas repeticiones, los perros inclusive comenzaban a salivar ya, inclusive al escuchar la campana, ¿sí? Y a veces ni siquiera les presentaba en realidad la comida, ¿sí? O sea que ese animal ya había, si se quiere, aprendido a que, digamos, podía asociar, si se quería, un sonido a una situación, digamos, o sea, se podía adelantar a que una situación iba a suceder teniendo un, si se quiere, un mecanismo ahí desencadenante, ¿sí? O un actor, digamos, en el medio, que podían ser sonidos. Él lo probó de diferentes modos, ¿sí? Pero uno de los más reconocidos es con el sonido, digamos, de la campana. Él empezó a observar que se salivaban y ya podía anticipar, digamos, ese animal, que acto siguiente lo que venía era que le iban a dar de comer. ¿Sí? En el caso particular, por ejemplo, de los equinos, se llevó un experimento pavloviano similar, y lo que hacían era utilizar, digamos, la vista del animal y un sonido que estaba representado en realidad por un cubo con, digamos, con pellets de comida, ¿sí? En la primera fase lo que hacía el experimentador era agitar una jarra de plástico que contenía 500 gramos de alimento. Luego lo que hacía era distribuirlo en pequeños puñados de gránulos a intervalos, decía, prescriptos en un cubo de alimentación fijo, o sea que dejaba un balde con comida, ¿sí? Y si un caballo no comía esos gránulos en un determinado tiempo, que eran 20 segundos, se tiraba. O sea que les dejaba, primero sacudía, digamos, el balde con comida, lo dejaba, sí, o sea, hacía el sonido que funcionaba como llamador, eh, lo dejaba por lo menos 20 segundos, y si el animal no lo comía en ese periodo de tiempo, lo retiraba. Para cada sesión lo que hacían era, se registraba la cantidad, digamos, de animales, porque esto se hizo con un número determinado de caballos, eran 19 caballos, pero bueno, lo que hacían era registrar la cantidad de caballos que comían los gránulos en menos de 20 segundos. También lo que hacían era medir el número de comportamientos dirigidos hacia el cubo de alimentación, o sea, algunos podían patear, pawing se llama, que es cuando manotean en realidad, otros tiraban el cubo con la nariz, con el hocico. Luego lo que se hizo, una vez que se hizo esta primera fase, que era hacer el sonido, dejarles el balde,
si no lo comían dentro de esos 20 segundos, se retiraba, lo que hicieron fue enseñarles a los caballos a tocar con la nariz, en realidad un cono señalado, literal, un conito, ¿sí? Y ellos lo que tenían que hacer una vez que tocaban el cono era esperar, digamos, la recompensa que va a ser precisamente que se les diese la comida, ¿sí? De este modo, ellos lo que aprendían era que si ellos tocaban con el hocico un cono, obtenían como recompensa, digamos, la comida, ¿sí? Los granos que antes, por ejemplo, los tenían en su balde. Inclusive después lo que hicieron fue tratar de relacionar estas conductas, porque algunos tenían esto, algunos mordían el balde, otros los tiraban, otros manoteaban, o sea, tenían diferentes conductas dirigidas en torno a la ansiedad que les generaba precisamente el momento en el que les iban a dar de comer. Entonces, relacionaban inclusive estas conductas con experimentos en paralelo con pruebas de comportamiento para tratar de ver el temperamento de esos animales, ¿sí? Y esto lo hacían a través de 5 pruebas diferentes. Lo que hacían era tratar de ver el grado de, digamos, o se evaluaban dentro de lo que es el temperamento, el grado de gregarismo, o sea, que sea gregario quiere decir que es un animal social y que se mueve en grupo, ¿sí? El nivel de actividad, si por ejemplo iban y venían, o si caminaban alrededor del cubo de comida, la sensibilidad sensorial, con esto de si respondían a estímulos en donde se los tocaba con diferentes, para que se entiendan como si fuesen cuerdas de diferente espesor, y esto que yo les decía que la piel del caballo tiene una epidermis inclusive que es más sencilla que la del humano, o sea que tiene una capacidad de sentir el tacto, si se quiere, inclusive mucho más desarrollada. Entonces veían en qué momento ellos desencadenaban algún tipo de respuesta sensorial al ser tocados por estas cuerdas, y reactividad de los humanos, que tienen que ver con los test que se hacen de aproximación voluntaria y forzada, que es quedar separado y ver si el animal, digamos, tiene interacción alguna con la persona, y en la otra es que la persona se acerque directamente al animal, ¿sí? A eso se le dice forzado, ¿sí? O sea, se lo va a buscar al punto de seguridad igualmente, que como les dije antes, era tratar de pararse a nivel de la paleta o de la escápula de ese animal, ¿sí? Y empezaron a correlacionar precisamente, digamos, a aquellos animales que tenían quizás temperamentos que estaban más relacionados con que fuesen más miedosos, ¿sí? O que tuviesen, digamos, un alto nivel, por ejemplo, de gregarismo, que fuesen más miedosos y que tuviesen mayor sensibilidad sensorial, ¿sí? Por lo general eran aquellos que exhibían esas conductas pavlovianas, o sea, condicionadas ante el momento de la comida, mucho más marcadas. Esto les sirvió cuando hicieron los experimentos, en el caso particular de los caballos, para poder pensar que existen, digamos, algunos animales precisamente que tienen estos temperamentos que pueden ser temerosos, gregarios y muy sensibles, que tienen respuestas más fuertes a estas clases, por ejemplo, eh, digamos, de condicionamientos, y que esto les puede dar habilidades, por lo general cognitivas, o sea, habilidades o formas de procesar la información, ¿sí? Que pueden ser específicas para esos individuos y que pueden ser inclusive independiente de la emoción que estén sintiendo en ese momento en ese momento me refiero durante el aprendizaje, digamos, de esa conducta, ¿sí? Todo esto básicamente para poder relacionarlo en realidad con que, dependiendo del temperamento de los animales, ¿sí? O cómo estos tienen una tendencia a comportarse de determinado modo, puede afectar lo que ya sabemos que es que está en relación muchas veces a la capacidad, por ejemplo, si practica algún tipo de deporte, la capacidad deportiva de un animal. En el caso particular, por ejemplo, del etograma, lo que tiene es que es un catálogo, ¿sí? De descripciones. Yo pongo provisorio y minucioso porque en realidad un etograma nunca está completo totalmente. A veces aparecen nuevas conductas o tenemos que volver a modelarlas, ¿sí?
Por eso es provisorio. Y minucioso es porque tratamos de hacer las descripciones lo más, digamos, específicas posibles, ¿sí? Y lo hacemos en función de esto, de cambios de postura y posición. De hecho, el etograma implica esto, una lista de actos de conducta. También puede llegar a mencionar, por eso le pongo los de secuencia, ¿sí? Una secuencia implica una postura, un movimiento y una postura de vuelta, ¿sí? O sea, pasar de lo estático a lo dinámico y volver a lo estático. Para poder hacer un etograma, de hecho, o sea, cualquier persona que sea, digamos, por lo menos que conserve y que aplique un método que sea ordenado, podría llegar a realizarlo, ¿sí? Para esto lo que va a tener que hacer es pasar por una observación de ese animal, registro, ¿sí? Descripción y después pasar a las definiciones. Para esto tenemos que tener en claro el recorte, o sea, ¿qué es lo que estamos mirando? Si yo veo una conducta aislada, por ejemplo, este era un macho, un semental, si yo veo solo la foto esta, ¿sí? Alguno se puede imaginar en realidad a qué se refiere, ¿sí? Y para el que no, si uno pudiese ver la imagen completa, porque yo lo que hice precisamente fue recortarla, este macho estaba rodeado por otros machos, ¿sí? Y estaba haciendo una conducta que se llama snorking, ¿sí? Que es una conducta básicamente de amenaza y de marcaje de territorio, donde agachan la cabeza, agachan las orejas, la posición de la cola, ¿sí? La posición del cuello, de hecho, ¿sí? Tratando de avisarle a los otros machos básicamente que no se introduzcan en su territorio, ¿sí? Por eso yo pongo, todo depende del recorte que uno haga. Si uno ve este animal simplemente con esta conducta y no vemos todo el resto, sí, que es lo que no tenemos acá de la foto, no vemos los otros machos, o sea, cual, no sé si se van a imaginar precisamente que está efectuando una conducta básicamente de amenaza, o algún otro me podría decir que quizás cree que está tratando de, por ejemplo, o de olfatear algo cerca del piso, ¿sí? Acá igual un marcaje importante que tienen es el posicionamiento de las orejas, ¿sí? Pero más allá de eso, es esto, es según el recorte donde nosotros definamos el límite de lo que vamos a estar observando, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a poder tratar de registrar y describir para después definir, ponerle nombre, a eso me refiero con definir, a una conducta, ¿sí? Para que nosotros hoy podamos decir que un caballo, por ejemplo, eh, camina, trota o galopa, hubo alguien antes que estuvo un montón de tiempo mirando esos animales, tratando de hacer la secuencia precisamente de movimiento de cada uno de esos miembros, ¿sí? Para tratar de decirnos, por ejemplo, con qué aire se estaba desplazando ese animal, ¿sí? Y esa persona, sin saberlo, por ejemplo, hizo un etograma de movimiento, ¿sí? Dentro de lo que es la parte de observación, que es el primer paso que deberíamos de hacer, la observación la podemos hacer ad libitum, que quiere decir libre, puede ser animal focal, o sea, mirar uno solo y ver las conductas que tiene un animal en particular, puede ser grupo focal, y acá lo que hacemos es ver conductas sociales, ¿sí? Puede ser un muestreo de ocurrencia de pautas, pero para esto nosotros ya necesitamos saber qué conductas son las que están presentes, para decir, por ejemplo, después en una lista, eh, listo, la que yo estoy viendo es esta, o sea, vamos tildando las conductas que se ven. Para hacer el registro, nosotros podemos observar de modo continuo, o sea, me puedo instalar 24 horas a mirar, o lo puedo hacer segmentado, mirar intervalos de cada 15 minutos, ¿sí? Los sistemas, yo lo puedo hacer con notas manuales, puedo dejar una cámara filmando todo el día, con audio o sin audio, puedo tener fotos o dibujos, ¿sí? Como para tratar de realizar los registros, o sea, sacar fotos o realizar dibujos en función de lo que estoy viendo. Para tratar de describir, voy a tener que hacer una segmentación, se llama, del animal, o sea, yo voy a estar observando el cuerpo entero, voy a estar haciendo referencia a, por ejemplo, la posición de cabeza y cuello. Recuerden que yo dije que las conductas implican cambios de postura y posición, ¿sí? Y eso tiene que estar orientado a alguna parte, ¿sí?, del cuerpo, ¿sí? Para esto lo segmentamos. Yo voy a estar mirando, por ejemplo, el eje superior del animal, cabeza y cuello, solo cabeza, dentro de la cabeza solo orejas, eh,
por ejemplo, los miembros, si no, si yo voy a describir algún patrón particular de movimiento, la postura de la cola y de la cabeza, ¿sí? Mientras yo defina cuáles son los puntos que voy a observar, no, digamos, no hay ningún problema. Y después, la parte quizás más difícil es definir, ¿sí? O sea, armar las configuraciones, las diferentes posiciones, describir las secuencias que dijimos que era pasar de algo estático a dinámico y volver a lo estático, ¿sí? O sea, postura, movimiento, postura, cuáles son los pasos entre cada una de estas y ponerles nombre a eso que estamos viendo. Estos son ejemplos de unos cetogramas que se hicieron con caballos que hacen terapias asistidas, ¿sí? Y cuando hablamos de comportamientos afiliativos, son aquellos que son sociales, ¿sí? Que están en interacción precisamente con otros congéneres. Y que acá podemos hablar de acicalamiento mutuo, de los olfateos que pueden ser de nariz, de cuerpo, el olfateo genital, el juego, ¿sí? El contacto amistoso, el acercamiento entre congéneres, o el seguir, por ejemplo, un animal al otro, ¿sí? Que lo vemos mucho con los juveniles, o a veces esos que decimos que están amadrinados, ¿sí? Que donde se mueve uno va el otro pegadito. Comportamientos agresivos, que muchas veces son los de amenaza, que es como un paso previo donde ellos hacen un marcaje, ¿sí? Y nosotros tenemos un límite, o el de ya una conducta agresiva, ¿sí? Más allá de que la amenaza también lo es, pero ya es consumar directamente el acto, ¿sí? O sea, no es solo la amenaza de mordida, sino que ya muerde, ¿sí? Lo mismo, patear, empujar, perseguir, pero ya con otros, digamos, con otra conducta, ¿sí? Ya no la de seguir, sino de hostigar directamente e invadir totalmente el espacio personal del otro animal. Los pellizcos, ¿sí? O el ataque. Y también tenemos lo que se llaman, esos los que les mencioné antes, son todas conductas sociales perfectamente, digamos, si se quieren, normales, aún las agresivas, ¿sí? Que las vamos, de hecho, las vamos a ver. Y también existe lo que se llama etograma no social del caballo, o sea, actitudes que ellos van a tener en relación a la alimentación, al descanso y al desplazamiento, ¿sí? Que también pueden formar parte de conductas, dependiendo del entorno, que sean normales. Como para ir redondeando, cuando hablamos de temperamento, que yo les mencionaba antes, que muchas veces condiciona las conductas en realidad que tienen los animales, y que muchas veces esto hace que adquieran quizás conductas que son anormales o conductas que nosotros consideramos como no deseadas, y que de hecho van a terminar afectando el bienestar de ese animal y la calidad de vida que se les puede llegar a dar. El temperamento tiene que ver con una predisposición relativamente estable a lo largo de la vida adulta, que tiene su base en realidad en la edad temprana, ¿sí? O sea, tenemos un componente, por un lado, eh, que habla, si se quiere, de un grado de heredabilidad, ¿sí? Porque está en relación al fenotipo de ese animal, a tendencias heredadas, y a la experiencia temprana, que en realidad es lo que ese animal, digamos, las experiencias que ese animal tenga, usualmente hasta los 2 años de vida. Alrededor de los 2 años de vida ya se empieza a establecer esto, el temperamento del animal, ¿sí? Que quizás es el momento más noble para poder evaluarlo. Más que nada porque el temperamento forma parte de lo que nosotros también conocemos como personalidad, ¿sí? O sea, va a ser la base para la personalidad que va a adoptar ese animal. Entonces, para nosotros el temperamento va a ser una tendencia, un estilo de conducta, ¿sí? Que va a tener continuidad en el tiempo, que puede verse, por eso pongo en la primera infancia, ¿sí? Hasta los 2 años de vida, ¿sí? Y que va a reflejar, por ejemplo, el grado o la naturaleza de respuesta a estímulos nuevos o estresantes. Por eso es en este momento cuando uno a veces intenta hacer las pruebas de comportamiento, lo más lindo es trabajar con animales entre 2 y 3 años, en donde prácticamente no tenemos quizás interferencia. Después ya nos toca trabajar con animales que están por lo general domados, ¿sí? Que ya vienen con si se quiere, con una carga muchas veces, o con experiencias que le han resultado aversivas, entonces que distorsionan mucho a veces el poder distinguir realmente el temperamento de ese animal, o que lo afectan en realidad bastante. ¿Mm?
Más que nada si pensamos inclusive en el estilo de pruebas que se utilizan, como las que les mencioné antes, para poder evaluar cada una de las dimensiones que compone el temperamento, ¿sí? Y en el caso de la personalidad, tiene que ver con características de esos individuos, o sea, por ejemplo, de los equinos que van a describir y que van a explicar patrones consistentes de sentimientos, ¿sí? Acá, por ejemplo, para que tengan una idea, ya existen en realidad algunos cuestionarios que permiten ponerle nombre, si se quiere, a la personalidad de un animal, ¿sí? Y que la definan. Dentro de la personalidad nosotros, así como del temperamento, tenemos dimensiones que son los que se tratan de evaluar o se tratan de abordar. Pero es sumamente complejo. Imagínense si en las personas es difícil, eh, en los animales, en realidad, con esto de la dificultad que tenemos de que no se puede traspolar lo que nosotros vemos para lo que ellos ven, lo que nosotros sentimos para lo que ellos sienten, es muy complejo tratar de llegar a lograr un consenso en generar una definición para una personalidad en particular. La mayoría de estas cosas está lograda a través de encuestas o de cuestionarios realizados a los propietarios, ¿sí? Y ahora se empiezan a cotejar con algunas pruebas ya más objetivas, que son las que se realizan con animales, ¿sí? O sea, donde se los prueba y se los expone a algunas situaciones eh, y se observa en función de sus respuestas si se pueden correlacionar con lo que los propietarios, por ejemplo, responden respecto de características comportamentales que estos animales tengan, ¿sí? Pero es sumamente complejo. Esto era lo otro que les decía, que ellos también tienen estados de ánimo, ¿sí? Y esto puede hacer que quizás un día su respuesta, digamos, no sea la misma de siempre. ¿Sí? Por eso pongo que es un estado de funcionamiento psicológico temporalmente cercano que ayuda a sesgar las elecciones de comportamiento hacia ciertos tipos de acción en un entorno predisponente, ¿sí? Eh, por eso hay que cuidar mucho, sobre todo cuando trabajan, digamos, con animales, el trato que le dan, y si el animal, por ejemplo, tuvo o viene de una mala experiencia, o sea, darle el tiempo suficiente o revertir o cambiar el estado de ánimo de este animal, ¿sí? Quizás incentivando situaciones, por ejemplo, de juego que le resulten placenteras para que tenga una mejor asociación y que reciba mejor a veces la modalidad de trabajo que nosotros queremos instaurar con ellos a la hora de tener que enseñar algo. ¿Sí? También ellos tienen lo que se llaman reacciones emocionales. Todas por lo general, o sea, no es que en un momento tiene un estado de ánimo y en otro momento vemos una reacción emocional y en otro momento es cuando veo el temperamento. Todas actúan en su conjunto. Uno las divide como para que sean más fáciles a veces de identificar o para que uno las pueda explicar, pero por lo general están todas juntas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos reacciones emocionales, acá nos referimos a respuestas inmediatas, que están ligadas directamente con el estímulo y principalmente facilitan la preparación entonces para una situación dada sobre una base instintiva y de experiencias previas, ¿sí? Si se quiere, el estado de ánimo es un poco más abarcativo en el tiempo, ¿sí? Las reacciones emocionales yo las voy a ver en el momento y con un estímulo. ¿Sí? Cuando uno dice qué contento que se puso, por ejemplo, cuando ve la llegada del propietario, que algunos caballos ya empiezan a, por ejemplo, a relinchar, ¿sí? O uno lo traduce como esto, como que se pusieron contentos. ¿Sí? Recuerden que uno tiene esa tendencia a hacer el pasaje, a tratar de extrapolarlo a la explicación, digamos, humana, pero bueno, no es lo correcto. ¿Sí? Esto era lo otro que les mencionaba, de que ya existen descriptores, por ejemplo, para la parte de personalidad con definiciones directamente. Entonces hablan de animales desconfiados, de animales equilibrados, animales excéntricos, animales excitables, animales que son irritables, juguetones, lentos, inseguros, inteligentes, ¿sí? Y para todos por lo menos se tiene una definición. Así como estas hay muchas más, o sea, el cuestionario es mucho más abarcativo, de hecho ya tiene por lo menos un cierto, eh, digamos, reconocimiento y cierta validación, y de hecho hoy se puede hacer una pequeña, digamos, selección, o se puede llegar a ver una cierta tendencia conductual, inclusive desde el genotipado de los animales, ¿sí? O sea, se puede empezar a ver una asociación
entre determinados genes que esos animales porten con quizás algunas conductas, si el entorno lo facilita, que se pueden llegar a presentar, o algunas tendencias, si se quiere, conductuales, si pensamos que el temperamento tiene esa construcción, ¿sí? Por un lado tiene una cierta tendencia heredada, pero además está formado por toda la base de experiencias tempranas que tiene ese animal durante su vida juvenil, llámese, hasta los 2 años, 3 años como mucho de edad, ¿sí? Como para que tengan una idea. Y yo sé que me súper extendí, pero bueno, nos faltaría toda la parte precisamente de, digamos, lo que se consideran como conductas anormales, que son aquellas que van a presentar en realidad un desvío que nosotros consideramos como significativo, o sea, del promedio normal de conductas, y que no presentan por lo general una función obvia o que pueden infligir inclusive muchas veces un daño directamente sobre el mismo animal, ¿sí? Algunas conductas a veces en realidad son mal llamadas como conductas anormales, más que nada precisamente por esto, por a veces la falta de conocimiento del repertorio de conductas normales, esto que les mencionaba, de conductas que son sociales, conductas no sociales, cuando vemos conductas agresivas, cuando vemos, o agonísticas también se llaman, cuando vemos conductas afiliativas, dentro de las que son no sociales, bueno, las que el animal desempeña de un modo cotidiano, ¿sí? Eh, Inclusive, a veces las anormalidades dentro de las conductas tienden a ocurrir cuando, por ejemplo, tenemos una, digamos, una intensidad de acciones, a veces un contexto, digamos, eh, en el cual se da esa conducta que tiende a ser diferente, digamos, a lo normal. En ciertas ocasiones, estas conductas no deseadas parecen tener una función adaptativa para el animal, entonces le permiten de ese modo tratar de afrontar el cautiverio, más que nada si pensamos en que son animales sociales, o sea, animales gregarios. Nosotros por lo general modificamos eso, porque los vamos a llevar a un estilo de vida en donde tienen una tendencia a vivir de un modo más aislado, entonces eso genera frustración por lo general en el animal, o sea, la incapacidad de poder relacionarse socialmente con otros de su especie. También esto de sesgar la conducta que ellos tienen natural de forrajeo, que es también muy importante para ellos, y nosotros los adaptamos a dietas en donde controlamos la cantidad de veces en el día, digamos, que comen. Cuando tienen suerte comen 3 veces al día. Si nosotros les ofrecemos la comida, ¿sí? Eh, en otros casos, y dependiendo los sistemas, una sola vez al día, o a veces tienen la suerte de que pueden salir a pastar durante el día y son encerrados o estabulados recién durante la noche. Pero cuanto más horas de confinamiento tienen, más tendencia tenemos a que presenten precisamente conductas anormales, ¿sí? Precisamente por la, digamos, falta de satisfacción de poder realizar parte de este repertorio de conductas que ellos en su vida, quizás natural, podrían realizar sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? O sea que muchas de las conductas que nosotros vemos como anormales, en realidad las generamos nosotros por nuestros sistemas de producción o por el modo de crianza o de alojamiento que muchas veces les brindamos, ¿sí? Dentro de algunos de los problemas más comunes que pueden llegar a tener, pueden ver esto, o sea, caballos que muerden, caballos que manotean o que patean, ¿sí? Caballos que no respetan el espacio personal, aquellos que no quieren entrar o salir del box, caballos que no pueden usualmente subir al trailer, más de los que les decía en realidad con esto de que algunas de estas conductas están muy asociadas al estilo de vida que nosotros les damos, ¿sí? Eh, al tipo de sociabilización inclusive que realizamos con ellos. Eh, Muchas veces los criamos ya de chiquititos invadiendo el espacio personal, digamos, de ese individuo, entonces eso hace que ellos no mantengan un límite y que invadan inclusive el nuestro. Ellos se comunican muchas veces con pequeños mordiscos, entonces después nosotros vemos caballos que muerden y ellos
tratan de precisamente de comunicarse con nosotros del mismo modo que lo harían quizás con otro equino, eh, pero la fuerza, digamos, de mordida para nosotros es diferente. Algunos aprenden como, en realidad, como respuestas, digamos, defensivas ante situaciones que les generen estrés. Eh, Aparecen estas conductas eh, por lo general, de patear o a veces de manotear eh, con situaciones que les generen disconfort, que se acentúan cada vez que, por ejemplo, uno quiere hacer algo con un animal y el animal, por ejemplo, quita la mano y nosotros a eso se lo permitimos. eh, de algún modo lo que estamos haciendo es premiando la conducta de ese animal si nosotros dejamos que eso suceda, si no corregimos en el momento. Tengan en cuenta que cada vez que hay alguna conducta, digamos, que se considera como incorrecta, tenemos muy pocos segundos para poder efectuar alguna acción correctiva. Si no, el animal no va a entender si yo lo castigo o si hacemos en realidad algo después para tratar de redirigir lo que hace, no lo va a poder asociar precisamente a la conducta de ese momento, ¿sí? De hecho, no va a entender qué es lo que le estamos pidiendo. Bueno, nos falta todavía, lo cual es largo, ¿sí? Y de esto me gustaría en realidad mandarles eh, toda la parte de conductas anormales, toda la parte de estereotipias, eh, que sobre algunas podemos llegar a trabajar, sobre otras sinceramente es muy difícil una vez que el mecanismo está totalmente, digamos, arraigado en el animal, el poder llegar a corregir esa clase de conductas, pero sí lo que tendemos a hacer es trabajar por lo general con enriquecimiento como para por lo menos algunas de ellas poder tratar de mejorarlas, ¿sí? En el caso de la aerofagia, por ejemplo, que es una estereotipia bastante común, que puede ser con fijación o sin fijación, ¿sí? Esto quiere decir que, eh, digamos, a veces abren la boca simplemente y tragan aire y otros utilizan algún objeto donde clavan los incisivos superiores, ¿sí? Y de este modo hacen un movimiento, digamos, particular, con una posición particular del cuello, que a veces genera hipertrofia inclusive de la musculatura del cuello, lo cual facilita el tragado de aire, y esto también puede traer otros problemas ahí acompañando. Algunos caballos suelen presentar, por ejemplo, cólico, ¿sí? Como efecto secundario de una aerofagia. Otros pueden relacionarse inclusive a úlceras gástricas, ¿sí? Son, digamos, estereotipias que son bastante difíciles de corregir. Otros animales manifiestan balanceos del tren anterior, ¿sí? Algunos encuentran solución en, por ejemplo, dejar el animal atado. El tema es que a veces empieza con una conducta de balanceo de tren posterior, ¿sí? Esto genera desgaste inadecuado de los cascos, genera también algunos trastornos, sobre todo a nivel óseo y articular. Eh, Usualmente digamos, están relacionados a esto, a periodos de estabulamiento, o sea, de encierro bastante prolongados, lo cual podría llegar a ser mejorado, ¿sí? Animales que deambulan adentro del box también a veces es común, y con algo de enriquecimiento eso lo podemos eh, llegar a trabajar, ¿sí? Algunos animales, por ejemplo, realizan coprofagia, ¿sí? Y esto puede ser una conducta normal, sobre todo, por un lado, en potrillos hasta el primer mes de edad. Generalmente no lo vemos tanto en adultos. Sí es común en potrillos que consuman la materia fecal, por ejemplo, de las madres, lo cual sugiere a veces que existe, digamos, una discriminación, ¿sí? De la materia fecal materna en base precisamente a la percepción de feromonas, ¿sí? Y se sugiere a veces que esta conducta lo que le permite al potrillo es adquirir algunos microorganismos intestinales, los cuales le van a ser de utilidad luego, pero ya después del mes de vida sí empieza a ser un poco más controvertido. También se ha visto que inclusive en la materia fecal pueden encontrar los potrillos cuando la consumen niveles altos de un ácido en particular, ¿sí? Eh, digamos que puede ejercer cierta protección ante algunas enteritis juveniles, ¿sí?
es el ácido desoxicólico. En el caso del equino adulto, esta conducta suele desencadenarse más bien por una falta de estímulos orales, y esto tiene que ver con la conducta precisamente de forrajeo. Eh, entonces, por ejemplo, un modo de tratar de corregir eso sería tratar de ofrecerle un mayor porcentaje de fibra en la dieta, o en animales que consumen alto porcentaje de concentrados, dependiendo, por ejemplo, si hacen alguna actividad deportiva, pueden llegar a encontrar que tenemos a veces distribuciones en la dieta de un 40-60 y a veces de un 30-70 en favor, en realidad, de los concentrados, y esto entonces nos puede traer algunos trastornos de precisamente de conducta. Otros animales que adoptan conductas entonces agresivas, y acá existen variados tipos en realidad de agresión. Puede llegar a mediar, digamos, alguna agresión afectiva que esté relacionada con alguna respuesta que sea autonómica, que incluye interacciones en realidad, pero ya a nivel inclusive neuroendocrino. Podemos llegar a tener también, por ejemplo, animales que comen la cama. Esto es bastante común, es muy común en realidad verlos con trompeta precisamente porque hacen esto. Y estas son conductas que se consideran en realidad como redirigidas. El objetivo primario en este caso del equino es el consumo de fibra, pero como no lo tiene, no puede satisfacer la necesidad de forrajeo porque están estabulados gran parte del tiempo, porque tienen raciones controladas, o sea que se les da el alimento en determinados momentos del día, lo mismo. Eh, Eso podría verse mejorado, por ejemplo, si uno aumenta el porcentaje de fibra o le ofrece a ese animal, por ejemplo, posibilidades de pastoreo, ¿sí? O sea, de si tienen algún piquete, de sacarlo durante el día como para tratar de reducir por lo menos la incidencia de esa conducta, ¿sí? La automutilación es rarísima de ver, la verdad que bastante rara, pero bueno, en algunos casos se puede llegar a observar, y ahí sí que es bastante complejo el tratar de corregir una conducta así. Existe el uso de psicotrópicos en el caso de los equinos como para poder trabajar algunos trastornos de conducta, ¿sí? Pero ya eso implica un tema un poco más complejo. La lignofagia en realidad, que también sigue siendo una conducta redirigida donde el animal no puede satisfacer una necesidad básica, entonces empieza a adoptar esas conductas anormales, y en realidad tiene que ver con que mucha de lo que les decía, muchas de las conductas que nosotros consideramos como anormales son derivadas de las condiciones de alojamiento o de estabulamiento que nosotros les damos, ¿sí? Las condiciones o la calidad de la dieta que les brindamos, donde ellos no pueden satisfacer el repertorio básico de conductas que podrían llegar a tener en su vida, digamos, natural, empiezan a adoptar o a redirigir o esto, a conformar, digamos, algunas conductas que no son quizás las deseables o que pueden tener consecuencias inclusive si desarrollan alguna actividad para su desempeño deportivo o para su vida inclusive cotidiana. Bueno, yo lo que voy a hacer es, les voy a mandar, más allá de la presentación que ustedes les pasan, les voy a mandar toda una serie de esto, de conductas anormales y las posibilidades en realidad de corrección que podemos llegar a tener, ¿sí? Como para que les quede, más que nada. Y cualquier cosa, o sea, me pueden escribir, me pueden mandar mail, no tengo ningún tipo de problema. Consultándome sobre quizás alguna cosa en particular que quieran saber, no tengo ningún tipo de drama. O sea, por mí encantada, ¿sí? Tengan en cuenta que es un tema un poco, digamos, complejo. Va muy en relación también a, por ejemplo, eh, toda la parte de DOMA, donde uno ve mucho de conductas arraigadas que son consideradas como no deseadas, o cómo quedan algunos animales después de algunos procesos eh, según las técnicas que se utilicen de doma, ¿sí? Y esto, sobre todo trabajar la parte mental de los animales con los que ustedes van a trabajar el día de mañana para tratar de tener caballos lo más seguros posibles y generar la mayor confianza también posible en la relación que ustedes mantengan con esos animales.